Le llama a uno mucho la atención después de esta afirmación pública del nuevo liberalismo ver al doctor William Vélez Mesa, aliado político del doctor Álvaro Uribe, en campaña política con Pablo Escobar Gaviria. Y no solamente eso, senadora Guerra, sino afirmar públicamente que Pablo Escobar Gaviria es el futuro del Partido Liberal en Colombia y que Pablo Escobar Gaviria es el futuro del país. Esas fueron las afirmaciones de William Vélez Mesa, aliado político de Álvaro Uribe. Y es que la estrategia contra el tratado de extradición no se limita a lo que mencionó el doctor Cepeda acá. La estrategia contra el tratado de extradición empezó mucho tiempo antes, porque era la herramienta que tenía el Estado colombiano para enfrentar con contundencia en ese momento la amenaza que significaba la mafia, y especialmente los carteles de Medellín y de Cali. Vale la pena recordar lo que ocurrió aquí, en este Congreso, en el año 86, cuando la mafia diseñó una estrategia para tumbar el tratado de extradición poniendo fichas que le cumplían su misión en la presidencia de la Comisión Primera del Senado y la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara. ¿A quiénes? Alberto Santofimio Botero. ¿Y el segundo cuál era? Jairo Ortega, quien había sido el principal de Pablo Escobar Gaviria. El nuevo liberalismo, de pronto usted recuerda, doctor Serpa, propuso a Alberto Villamizar como candidato a la presidencia de la Comisión Primera para cerrarle el paso al narcotráfico que quería acabar la extradición con esa estrategia. Y se pueden mirar los anales del Congreso. Y una pelea duró más de 20 días o un mes sin elegir presidente de la Comisión Primera. Y fue gracias a una alianza del nuevo liberalismo, sectores de izquierda y del Partido Conservador, que vencieron a Jairo Ortega. Pero antes de eso, antes de que pudiera Alberto Villamizar vencer en esa lucha a Jairo Ortega, el mismo Jairo Ortega le dijo a Alberto Villamizar: ¿por qué no nos retiramos los dos y dejamos que quede un candidato de consenso? ¿Y saben quién era ese nombre? Mario Uribe era el candidato de consenso que proponía el principal de Pablo Escobar Gaviria en este Congreso, como quien podía liderar la Comisión Primera cuando se iba a discutir precisamente el tratado de extradición y cuando se iba a discutir el estatuto de estupefacientes que no se había aprobado todavía. Alberto Villamizar se le atravesó, le ganó, ¿y qué pasó? Pocos meses después le hicieron un atentado a Alberto Villamizar, cuyos autores materiales fueron los hermanos Prisco, los sicarios conocidos del cartel de Medellín. Eso es otro episodio que uno se dice, bueno, el senador Uribe habla con tranquilidad de Mario Uribe, de cómo conformó un grupo político con él, y uno se pregunta, ¿nunca cuestionó esas cercanías del senador Mario Uribe? ¿Nunca se preguntó qué pasaba? Un punto adicional que le llama a uno la atención, senador Duque, y es que ya que el senador Uribe mencionó a Luis Carlos Galán, yo tengo que hacer esta intervención en ese sentido, porque me duele en el corazón, y me dolió en el corazón lo que le oía a Álvaro Uribe Vélez. Usted recordará que hace unos años, no sé, 7 u 8 años, cuando él era presidente, se conoció una grabación de Carlos Nader, donde hablaba Carlos Nader con Pablo Escobar, una grabación hecha por inteligencia, por quien fuera, la publicaron los medios de comunicación en Colombia, y hablaban de la estrategia en ese momento de cómo había que lograr que la gente hablara de paz en Colombia. Era una grabación hecha realmente en el año 90. Y Pablo Escobar le dice: mire, todo el que se le acerque a Gaviria es un hombre muerto, dígale eso a la gente. Recuerde, doctor Nader, creo que le dice el señor Escobar a Carlos Nader, recuerde usted que Galán tenía un poco de escoltas, y mire, lo mataron. Y le suelta esto el señor Carlos Nader: uno no se debe burlar de los muertos ni alegrar de la muerte de nadie, pero qué bien muerto está ese tal por cual de Luis Carlos Galán, le dice Carlos Nader a Pablo Escobar. Eso salió en RCN, senadora Guerra, no sé si usted era ministra en ese momento. Pues bien, recuerdo que en RCN tal vez Juan Gosaín le pregunta al entonces presidente Álvaro Uribe: ¿usted qué opina de este señor que hace esas afirmaciones en una relación con Pablo Escobar Gaviria cuando el país estaba enfrentando las bombas y los muertos por cuenta de la estrategia del cartel de Medellín de doblegar al Estado colombiano? ¿Cuál fue la respuesta
de Álvaro Uribe, aquí la tengo. Él es muy simpático y divertido, es muy amigo, es una persona querida conmigo, con mis hijos le han tenido cariño. Yo le pregunto a usted, senador Iván Duque, si esa es la respuesta que merece un periodista que pregunta sobre las afirmaciones de alguien que hablaba con Pablo Escobar celebrando la muerte de Luis Carlos Galán, que es alguien muy simpático y muy divertido y muy amigo mío. ¿Usted cree que eso es una posición contundente contra la mafia, contra el narcotráfico? Francamente, senador Duque, yo no lo creo. Yo creo que eso es tener, y sumado a todas las afirmaciones que ha hecho aquí el senador Cepeda, le genera a uno una preocupación muy grande de no ver ahí realmente una posición firme contra el narcotráfico. Porque es muy fácil, senador Macías, hoy hablar de extraditar a 1000 personas, cuando muchos son inocentes, o cuando muchos son eslabones débiles de la cadena del narcotráfico. Pero qué valientes eran los que se enfrentaron a la mafia, realmente en los años 80, y los que defendieron el tratado de extradición. Porque es que es muy fácil decirlo, yo solamente pedí que la votación del referendo fuera en una fecha distinta a las elecciones parlamentarias. Es que la intención de la mafia no era necesariamente que fueran en las elecciones parlamentarias, sino que se sometiera al referendo la extradición. ¿Por qué? Porque estaban con bombas atemorizando a los colombianos. Todos los días explotaba una bomba en Bogotá, todos los días explotaba una bomba en Medellín, en Cali. ¿Con qué estrategia? De obligar a la opinión pública colombiana que se diera cuenta que el problema era la extradición y que con la extradición eliminada podíamos superar la etapa de violencia. Esa fue la época fundamental de la extradición, donde era la única herramienta fuerte con la que contaba el Estado colombiano para defenderse de la amenaza de la mafia. Muy distinto a las extradiciones de después, que claro, hacen parte de una dinámica de política criminal, pero muy distintas a las extradiciones que se hicieron después. Dicho esto, yo quiero también hacer una breve reseña sobre lo que ha sido el tema del proceso de paz con los paramilitares, porque a mí me preocupa mucho los errores que se cometieron en ese proceso, que han llevado a que no haya la verdad que se esperara, que no haya la verdad que esperaban las víctimas de los paramilitares, y a que tengamos todavía muchos vacíos en la historia de los vínculos entre paramilitares, política y Estado. No voy a repasar la historia y cómo surgieron los paras en su última etapa, que fue a través del MAS, precisamente, muertes secuestradores, cuando secuestraron a la hermana de los Ochoa, precisamente. Y los narcotraficantes se reunieron, y Carlos Deder, por ejemplo, recuerdo, contrató unos aviones para que sobrevolaran los estadios y enviaran un mensaje que se había creado un grupo que iba a acabar con los secuestradores en Colombia. El paramilitarismo en Colombia se ha presentado en algunos sectores políticos como una expresión simplemente contrainsurgente, que tuvo vínculos y financiación del narcotráfico. Las investigaciones que han hecho fundaciones como Ideas para la Paz indican lo contrario. Si uno revisa la presencia paramilitar en Colombia desde los años 80, se da cuenta que está mucho más relacionada con el narcotráfico que con una acción insurgente, al contrainsurgente. Senador, concluya. Yo ahora en la primera parte le pido que me compense eso con 2 minutos. Entonces, si uno mira los resultados de las investigaciones de Ideas para la Paz, se da cuenta que la expresión paramilitar en Colombia tenía más vínculos, no solamente, obviamente, con el narcotráfico, también con la presencia de la guerrilla, pero mucho más explica la presencia del paramilitarismo, según esas investigaciones, la presencia precisamente del negocio del narcotráfico. Y el gobierno del presidente Álvaro Uribe decía el otro día al senador Bustamante en un programa de televisión, contuvo a tiempo el fenómeno del paramilitarismo, a tiempo logró frenarlo. Yo me pregunto si a tiempo es frenar un fenómeno que generó centenares de miles de víctimas en Colombia. Y segundo, en ese proceso, y eso está demostrado plenamente, no solamente hubo paramilitares del estilo de Castaño o esas figuras Ramón Izaza, etc., vinculados al narcotráfico, paramilitares vinculados al narcotráfico, sino que hubo narcotraficantes que compraron bloques paramilitares para poder acceder a los beneficios que generaba la Ley de Justicia y Paz. Y lo de la Ley de Justicia y Paz, ¿quién puede olvidar que el proyecto que presentó el gobierno de Álvaro Uribe inicialmente de alternatividad penal buscaba realmente dar prácticamente unos indultos a los paramilitares? Y que fue a raíz del debate que dio este Congreso y que dio la opinión pública que se cambió ese proyecto.
Inclusive el proyecto aprobado por este Congreso fue luego modificado por la Corte Constitucional para garantizar que los derechos de las víctimas se pudieran garantizar con ese proceso. Pero miremos lo que han sido los resultados de ese proceso. Si uno mira concretamente en cifras, la mayoría de víctimas de los paramilitares no han visto o no han conocido la verdad sobre la responsabilidad de los paramilitares y los vínculos de paramilitares con políticos y de diferentes sectores de la sociedad colombiana. Ha habido una verdad parcial, pero no ha habido la verdad completa. Apenas 16 condenas creo que existen en este momento de Justicia y Paz. La inmensa mayoría de paramilitares, inclusive responsables de delitos de lesa humanidad, no han sido condenados. Entonces se pregunta uno, ¿esa experiencia fue la experiencia que garantizó el desmonte del fenómeno del paramilitarismo? Un minuto, senador. Una experiencia que permitió básicamente una mutación de muchos de esos sectores en bandas criminales que hoy siguen operando todavía en regiones del país porque están íntimamente o hacen parte básicamente del fenómeno del narcotráfico. Entonces, dicho esto, presidente, a mí sí me parece fundamental este debate que se haya dado. El país tiene que saber. Yo me pregunto, los colombianos vimos buena parte de miembros de la clase política ser llevados ante la Corte Suprema de Justicia por parapolítica. Tal vez no hemos conocido todo, hay que conocer mucho más. Vimos la responsabilidad de políticos con el cartel de Cali, parcialmente. Pero yo me pregunto, ¿qué supimos de la responsabilidad de la clase política colombiana con el cartel de Medellín y esas alianzas? No hubo alianzas. Solamente el señor Santofimio tuvo que ver con el cartel de Medellín. ¿O cuál fue la estrategia en este Congreso de la República para tumbar el tratado de extradición y para garantizar que los miembros del cartel de Medellín no fueran procesados? Esa pregunta se la tiene que hacer Colombia. Esos son fantasmas que están ahí, que nos siguen asustando de vez en cuando y que solamente cuando los saquemos del closet, los enfrentemos y podamos tener la verdad en Colombia sobre la responsabilidad de la clase política con grupos ilegales de todo sector, de todo tipo, podremos tener reconciliación en Colombia y podremos tener paz. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Velasco, vocero del Partido Liberal en la comisión. Mil gracias, señor presidente, señores senadores. Un saludo muy especial a mi muy admirada presidenta del Foro Democrático. Muchas gracias por acompañarnos en este debate. Señores ministros, voy a tratar de hacer una intervención. Disculpe, senador, un anuncio que es importante. La Cámara de Representantes, quiere decir, el Pleno de la Cámara, nos ha cedido el espacio de televisión. Gracias. Continúe, señor senador. Voy a tratar de hacer un debate o una intervención lo más calmada, lo más pausada. Comenzaré, señor presidente, diciéndole, no sé si los colombianos, pero yo por lo menos vi dos debates. Un debate que no se respondió, que fue el debate que presentó el senador Iván Cepeda, en donde, en honor a la verdad, personifica en un dirigente político y en sus aliados un fenómeno. Ese debate, yo creo que en algún momento tendrá que responderse, no sé si en el Congreso. Yo creo que ese debate más bien debe responderse en la Corte, en la Fiscalía y en la Comisión de Acusaciones o en el Tribunal de Aforados, si somos capaces de sacarlo adelante en el Congreso. Además entiendo al senador Uribe. Si a mí me hacen las acusaciones que aquí se le hicieron, yo preferiría buscar un escenario distinto para responder, porque son acusaciones de verdad muy delicadas. No soy yo, pues, no soy yo quien pueda decir si esas acusaciones son ciertas o no ciertas. Para eso la democracia le da la toga a unos ciudadanos para que funjan como jueces y terminen por resolver ese debate.
Hubo otro debate con profunda habilidad que demuestra su carrera política que, como él mismo nos cuenta, se inicia de tiempo atrás, y es bueno que los colombianos conozcan. El señor senador fue un muy importante dirigente del Partido Liberal. Yo lo recuerdo como jefe del Poder Popular en Antioquia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, incluso recuerdo que un gran funcionario de Antioquia fungía como su representante. No recuerdo si en el gobierno del presidente Samper o en el gobierno del presidente Gaviria, Gabriel Jaime Giraldo, director del INURBE. Entre los cuales hizo una gran labor. Pero es bueno que los colombianos conozcan esto. O sea, el senador Uribe fue un muy importante dirigente, clave en la elección del presidente Ernesto Samper, como buen militante del liberalismo. Pues el senador Uribe, con habilidad y entendiendo que la mejor defensa es un buen ataque, aquí lanzó una serie de acusaciones para tratar de desviar el centro del debate, y es el narcotráfico y el fenómeno paramilitar en Colombia. Por ejemplo, señor presidente, usted fue muy prudente en la respuesta. Yo hubiese tenido, a lo mejor mi carácter y mi temperamento sanguíneo hubiese hecho que yo hubiese respondido de manera distinta. A usted, una persona que tuvo un gran contacto y que manejó la inteligencia del Estado, le dijo que tenía unos títulos valor de unas personas no santas y que iba a presentar eso ante las autoridades. Yo particularmente creo que si los tuviera hace rato los hubiese presentado, pero presidente, es evidente que hace mucho rato debe tenerlas. Como dirigente político, yo no lo hubiese dejado entrar, si yo hubiese tenido conocimiento de eso, a la convención de mi partido. Porque aquí comenzamos con el maniqueísmo. Si hacen cosas malas, no importa, y son buenos si están conmigo. Pero si hacen cosas malas y no están conmigo, le pido al viceministro y al ministro de Justicia, a la doctora Claudia López Polo. No puedo oír ni puedo ver al senador que está interviniendo. Por favor, tomen sus curules, o al contrario, dialoguen en el salón social. Continúe, senador Velasco. Si quienes tienen algunas actuaciones que no son buenas están contra mí, ahí sí son delincuentes. Por ello se entiende la famosa frase que aquí volvimos a escuchar: voten mientras los meten a la cárcel. No, yo creo que en eso uno debe tener una sola conducta. Doctor Serpa, yo no me voy a referir frente al debate, digamos, en carácter personal que se le hizo al dirigente político del Centro Democrático, pero sí voy a hacer una reflexión sobre el otro debate que también subyace en este mismo, que es de dónde surgió el paramilitarismo y si lo acabamos o no lo acabamos, porque yo creo que no. Perdón, hubo una acusación muy grave, supremamente grave, y con humildad tengo que reconocer que soy culpable. Y con humildad y haciendo un mea culpa, ¿sí? En mi movimiento en el departamento del Cauca, a pesar de que yo propuse que nos quedáramos acompañando al candidato oficial del liberalismo, fui derrotado y terminó la gente pidiendo el voto por el en ese entonces candidato Álvaro Uribe. De pronto las presiones en una zona de profunda violencia llevaron a la gente a tomar esa decisión. A diferencia de otros, yo inmediatamente rectifiqué, porque cuando se presentó aquí el estatuto antiterrorista, comencé a alejarme de ese gobierno